las cosas del estudio que estamos llevando a cabo. ¿Cómo se llama el estudio? ¿Cómo se llama el estudio, hermanos? Creo que lo tiene el hermano ahí en el El gran amor con que Dios ama. El gran amor que Dios ama. Cada día que nosotros estamos en la presencia de Dios es porque Dios nos ama. Y cada día que nos permite Él que estemos aquí, en este lugar, es porque Dios nos ama. Y el amor de Dios es más grande que todas las cosas. Usted puede tener las riquezas del mundo que usted quiera. Usted puede ser multimillonario, pero si no tiene el amor de Dios, usted no es nada. Amén. Usted puede tener la mejor familia, el mejor alimento. Usted puede tener el mejor carro, puede tener el mejor avión, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Y acuérdense que estamos en qué. ¿Cuál es el texto principal que tenemos en el estudio? Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Entonces vamos a leerlo. Yo le pregunto porque yo aquí lo tengo. Pongámosle mano a estudiar y a pensar en esa lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan. Ya la tienen ahí hasta, mire. Primera de Juan 4:7. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en Primera de Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Acuérdense que estamos hablando de ese texto. Que nosotros a veces por una maldad, por desobediencia, por un gesto, por una mala acción que tenga, condenamos al hermano. Y le decimos un día: Dios te va a cansar de amarte y te va a dejar. El día, y expliqué ya 2 veces, que el día que Dios se canse de amar, ese día deja de ser Dios, porque Dios es amor. Pero tampoco no vaya a decir que porque Dios me ama voy a hacer lo que me da la gana. Tampoco, no se vale. Sino que tenemos que concentrarnos en el amor. Así como, mire, yo no sé usted cómo es, pero si su esposa lo ama, ¿usted no la ama a ella? Usted la ama. Y si su esposo la ama a usted no lo ama a su esposo, el amor tiene que ser mutuo. Amén. Ahora, si usted cree que no se quiere con el esposo y en lugar de caerle bien le cae mal, mejor déjese, quédese solo para toda la vida y no se junte porque no tiene amor. Porque el que no ama a su hermano, ¿usted cree que tiene a Dios? No tiene a Dios. Y si no ama a su hermano, usted le voy a creer que va a amar a su esposo o a su esposa. El amor de Dios es similar a lo que nosotros sentimos aquí. Aún no es similar. El amor de Dios es más allá de lo que el amor que sentimos nosotros por los hermanos, por los esposos y por las esposas. Y yo siempre le digo esto: no crea que porque Dios nos ama, solamente por el amor que tiene nos vamos a salvar. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta preciosa noche. Dios nos puede amar de gran manera. Tú no sabes el gran amor. No te imaginas el grande amor que Dios te tiene a ti y a mí. Si Él no nos amara, ¿tú crees que no nos tuviera en bienestar como estamos, con salud? No creas que estás sano porque tú estás bien alimentado, que te tomas las medicinas que el doctor te dijo. No. Tú puedes tomarte las medicinas que tú quieras del mundo entero. El doctor que te diga la mejor medicina, pero si no es la voluntad de Dios, pasará siempre enfermo. Amén. ¿Por qué estamos sanos? Por el inmenso amor que Dios nos tiene. Amén. Pero el hecho de que Dios nos ame no quiere decir que voy a hacer lo que me da mi gana, ni voy a hacer mi voluntad. Si yo amo a Dios como Él me amó, tengo que hacer las cosas como Él las hizo. Y tengo que sentir ese amor que aunque Dios me amó, así amarlo a Él también. ¿Y qué es amar a Dios? Respetar su palabra, amar sus estatutos y estar en el temor de Él.
Eso se llama amor. Ahora vamos a ver la contraparte de que Dios te puede amar. Pero no creas que porque solamente Dios te ama vas a ser salvo. Vamos a ver esto. Así que para ser salvo hay que guardar los mandamientos de Dios. Y no solamente guardarlos, dice aquí, sino ponerlo en práctica. Porque Jesús le dijo a un hombre que si conocía los mandamientos de Dios, y el hombre le dijo que sí. ¿Usted se acuerda de la historia de ese joven? Se acercó un joven y le dijo a Dios: maestro bueno, ¿qué haré? Y él le dijo: conoce los mandamientos desde que era niño. Crecí en los mandamientos del Señor. El hombre le dijo al Señor: todo lo he aprendido desde mi juventud y aún lo sigo entendiendo y practicando. Pero cuando el Señor le dijo: ahora, practícalo en verdad. Muchos pensamos que con amar al hermano o solamente darle a nosotros un abrazo, con eso lo amamos. ¿Sabe? El hermano se ama ayudándolo en los momentos más necesitados. Ahí se demuestra el amor. No dicen que los amigos, ¿a dónde se conocen los amigos? Hay un dicho que dice: ¿a dónde se conocen los amigos? En la cárcel y en el hospital. Ahí se conocen los verdaderos amigos, como están hospitalizados o como estás en la cárcel. Te van a visitar. Pero cuando tú dices: yo amo a mi hermano, pero cuando está en problemas, que vea cómo se rasca, eso no se llama amor. El amor es aquel que cuando tu hermano te da una noticia, que tiene un problema, tú le dices: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y sabe por qué le dice usted eso? Porque usted siente el dolor que su hermano está sintiendo. Y si no lo siente, es porque usted tampoco está sin amor del Señor en su corazón. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que practicar el amor y la hospitalidad, dice la palabra. Si alguien no tiene dónde vivir, usted diría: vente para mi casa, hermano, te voy a dar mi cuarto y yo me voy para la sala. ¿Usted lo haría? ¿Qué lo va a hacer? No tengo carro, te doy el mío y yo me voy a quedar a pie. No se lo da. ¿Por qué? Porque el amor de nosotros, de nuestra forma de ser, no es como el amor que nos tiene Dios. Tú decides no venir a la iglesia, tú decides no servirle al Señor. ¿Será que por eso Dios te abandona? No, no te abandona. Él siempre va a estar contigo, aunque tú no quieras servirle, aunque tú no quieras darle ese reconocimiento de amor. Él siempre va a estar contigo. Él nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará mostrándote el amor que Él tuvo desde que vino a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Ahora, este joven, el Señor le dijo: vende todo lo que tiene y repártelo a los necesitados. Y el joven, cuando escuchó eso, solo agachó su cabeza y se fue triste. ¿Será que lo vendió las cosas y lo regaló? No. Entonces quiere decir que él solamente sabía los mandamientos, guardaba los mandamientos, pero no los practicaba. Usted puede decir que ama a Dios porque viene todos los días a la iglesia, pero si odia a su hermano y no lo ama, usted no conoce a Dios y tampoco va a tener la salvación. Porque no es de Dios. Por eso dice aquí claramente: el que no ama a su hermano no conoce a Dios y no es de Dios, porque Dios es amor. Ahora, porque una cosa es que conozcas y sepas la palabra de Dios, pero otra cosa es que las practiques. Una cosa es que conozcas los mandamientos de Dios y una cosa es que los respetes y sigas al pie de la letra como Dios te lo dice. Ahora, si la respuesta y la inquietud que tú tienes es que piensas que porque Dios te ama te va a salvar, hay pasos que seguir para poder lograr esa salvación. Así que la respuesta de inquietud a esta interrogante que estamos viendo: Dios te ama porque tú eres su creación. Él es tu Dios. Pero otra cosa es que Él te ame y sea salvo. Para ser salvo
hay que hacer algo más allá de practicar el amor que decimos sentir por el Señor. Hay cosas más importantes, porque mire, el amar a Dios no es solamente decir, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago lo que la iglesia me necesita, pero si no respetas las cosas de Dios, tampoco te vale. La fe sin obras es muerta y la obra sin fe es muerta. Una sola cosa no hay que llevarla, sino que llevar las dos juntas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dice que Dios es amor y el amor de Dios durará para toda la eternidad, porque Dios también es eterno y el amor es eterno. Amén. Porque el aceptar, el practicar, el convencerse de que Dios está con nosotros y nosotros con el Señor es poner en práctica lo que hacemos. ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 2 verso 16? El amor se demuestra en estas cosas. Y para practicar la hospitalidad y para practicar lo que el Señor dice que hagamos, miremos lo que dice aquí. Si alguno de vosotros, desde el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces quiere decir que para salvarse hay que practicar las obras y hay que practicar lo que Dios nos dijo de la hospitalidad y mostrarle el amor, que somos desprendidos de lo que tenemos. Amén. Amén. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Ahora, ¿qué es lo que dice el estudio? ¿Será que Dios nos va a dar la salvación? Dios mandó a su Hijo para salvarnos. Pero si no aceptamos aquel amor que Dios envió, tampoco seremos salvos. Porque todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dice Romanos, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Porque demostramos que Dios nos hace entender de lo que dijo allá en el libro de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el que no acepta a Jesús como regalo, como amor y como Padre, no entrará tampoco al reino de los cielos. Cuando los apóstoles fueron encarcelados y cuando todos los presos salieron, el carcelero los iba a matar, pero Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos. Y él, encendiendo luz, dice que sacándolo les dijo a los apóstoles: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él buscaba algo para salvarse, no solamente porque Dios lo amara, se iba a salvar. No le permitieron que se matara, pero tenían que dar un paso. ¿Y qué es lo que le dijeron los apóstoles? Acepta al Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, eso es tener la salvación: aceptar a Jesús, caminar como Jesús y practicar la vida de Jesús. Creemos nosotros que solamente por eso podemos salvarnos. Así que hay una cosa que también te puedo decir esta noche. Si queremos ser salvos por ese amor, tenemos que guardar y cumplir lo que Él nos dijo. No solamente guardar, porque también el libro de Santiago dice que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Porque solamente por oír no nos vamos a salvar. Solamente por oír no vamos en el camino correcto. ¿Se acuerdan que siempre hablamos del pobrecito Bartimeo? Bartimeo escuchaba nada más la voz de Jesús y caminaba, pero no lo conocía porque era ciego y no estaba en el camino.
Más cuando Jesús lo llama, lo meten al camino, le abre los ojos y entonces que Bartimeo obtiene la salvación porque vio al Señor Jesús cara a cara y le aceptó como su Señor y le siguió también. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, mismo capítulo 4, donde estamos en el texto principal, capítulo 4, versos 16 y 17 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea que el que conoce a Dios tiene la salvación, el que le acepta a Dios tiene la salvación, pero también hay que poner en práctica lo que vemos de Jesús. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día, ¿verdad? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Miren, pues como Él es. ¿Y cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Amor. Entonces, si usted dice que es amor y que conoce a Dios, aquí le dice bien claro: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. No vamos a ser condenados en el día del juicio si caminamos, pues si como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué pasa? Seremos salvos. Y si no somos como Él, aunque Dios te haya amado, pereceremos en el horno de fuego. Amados, ya que entendemos esto, que Dios nos ama, sea como seamos, pero para ser salvos tenemos que caminar en ese amor. Esto quiere decir que sí seremos salvos, pero si caminamos en ese amor. Y en ese amor es donde encontramos a un amigo. Y ese amigo, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Salvador, se llama Jesucristo. Entonces en ese amor vivimos todos, pero porque lo aceptamos a Él y vivimos lo que Él nos dijo que viviéramos. ¿Qué es lo que practica usted en el mundo? Usted no practica el odio, usted no practica la injusticia, usted no practica el rencor, usted no practica el egoísmo. Si un hermano le ofende, lo perdona. Si un hermano le falta respeto, lo perdona. Si alguien le dice una palabra mala a usted, no te escucho, pero te amo en el Señor siempre. Pero si nosotros estamos con rencores, con odio, con resentimientos, aunque Cristo nos haya amado viniendo a morir, no seremos salvos. Amén. La salvación no depende solamente del amor que Dios nos tuvo. La salvación depende de lo que tú tengas con Dios. Depende de tu relación con Dios. Depende de tu comportamiento con Dios y con tu hermano. No solamente porque yo voy a la iglesia. Mire, yo he escuchado muchas historias de muchas personas que dicen amar al Señor. Personas que se me han acercado a mí, no de aquí de la iglesia. Personas que son nada más amigos y se han acercado a mí y me han dicho: yo en la iglesia hago esto. Cuando el pastor necesita algo, estoy presto para servir al pastor, que es lo que necesita. No me lo ha contado de aquí nadie, me lo han contado de afuera. Personas que yo conozco. Y me dicen: cualquier cosa que la iglesia necesitan $1,000, aquí están los $1,000, pastor, tome, aquí están. Pero yo estoy estudiándolo siempre a ellos, estoy caminando, escuchándoles sus palabras, escuchándoles sus comentarios. Pero en el caminar que voy conociéndolos y voy conociendo a cada uno, voy viendo el fruto que van teniendo en el camino. Y el fruto, cuando les veo el fruto a ellos, se me viene a la mente lo que dijo el apóstol Pablo: aunque diere mi cuerpo
para ser sacrificado. Pero si no tengo amor, de nada sirve. ¿Y cuál es el amor que usted demuestra? ¿Qué le dice usted a una persona que no deja de tomar, que no se cansa de ser borracho? ¿Qué le dice? Te vas a condenar en el infierno. Usted lo aconseja, ¿verdad? Usted lo aconseja. Y le dice a la persona, usted, ya no sea borracho, no arrepiéntete. Y cuando mira usted que la persona pues no le hace caso, es un peligro a veces hasta para la sociedad. Porque por ese borracho puede meter preso a uno. Se le cruzó un borracho a un hermano y le pegó con el carro, lo mató. ¿Quién va preso? ¿El borracho? No. ¿Y quién se le cruzó? El bolo. El borracho. Ahora, ¿qué venimos qué quiero decir con esto yo? Que estas personas que me han contado, que son serviciales, que son bien ejemplares de la iglesia, en dar, solo para que los vean. ¿Será bueno eso? No. Eso no es bueno. Y cuando yo veo el caminar de estas personas, porque han sido como unas 3, 4 personas que me han contado lo que ellos hacen, lo que sirven, y que esto allá y todo, y yo digo, no es por criticarles. Y un día hablé con uno de ellos y le dije, tú hablas bien bonito la palabra de Dios. Yo siento que tú conoces a Dios bastante, le dije yo. Ah, sí, yo he ido a los institutos bíblicos, yo los estudios que el pastor trae, que hasta de memoria me los puedo. Pero he escuchado las cosas que han hecho contra su prójimo. Y allí, todo lo que hiciste, lo tiraste por la borda. ¿Por qué? De nada te sirvió lo que viste. De nada te sirvió lo que hiciste. Porque el amar a Dios es amarnos y servirnos entre nosotros mismos. Amén. Y ayudarnos. El libro de Colosenses dice que hay que llevar las cargas los unos de los otros. Y así cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos que es. Pero para salvarnos tenemos que amar, perdonar, servir, obedecer y respetar a Dios. Aleluya. Todas esas cosas no son difíciles de entenderlas, pero a veces alguien las dice, es que es difícil, hermano, es que, mire, no se presta para que yo lo ame. No, es que no es que se preste, tiene que aprender a amarlo, es la cosa. Mire, mi mamá, ya que Dios la tiene en su presencia ya, yo le decía cuando yo tenía como unos 5 o 6 años, mamá, ¿y por qué no deja a mi papá? Y ya tanto tiempo que le ha pegado, la ha maltratado y todo, y me dice, ¿sabes una cosa? Le digo también a mi hermano, ¿sabes una cosa? Estoy querer aprender a amar a tu papá. ¿Usted cree que había sido posible de que mi mamá cada 15 días amanecía con nosotros como que somos de ojo panda? Un ojo blanco y otro negro, de los golpes que le pegaba a mi papá. ¿Usted cree que un día iba a aprender a amar? Y él dice, tal vez un día este viejo te compone y ya deja de ser borracho. Nunca se compuso. Hasta el último día que se murió. Porque le pedí al Señor que mi papá no vaya al infierno, Señor, aunque nunca me haya querido, porque Él quiso maltratarme muchas veces y me maltrató muchas veces, pero yo lo amaba a mi padre. Y yo le dije, Señor, que mi papá no se vaya al infierno, sálvalo, Señor. Y ya viejito, fui a El Salvador un día y me dijo, hijo, lo encontré de mi hermano. Porque este es un señor que no estaba en un solo lugar. Él estaba en una parte, estaba en otra, andaba brincando. Y le digo, papá, ¿por qué no está en un solo lugar? Y me dice que tú no sabes el secreto. No. Uno hay que brincar de un lado para otro para que no lo encuentre en la muerte a uno. Y lo que trae de mi hermano y me dice, hijo, sí le veo.
Yo ya voy a la iglesia, me dijo. ¿De verdad? Sí, me dijo. ¿Aceptó a Cristo? Le digo, sí. Y yo me puse tan contento porque el Señor escuchó mi oración. Aunque no fue un buen padre para mí, pero era mi padre de todas maneras. Y el Señor, a pesar de que no sabía letras, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada, pero el Señor no amaba a mi mamá, no amaba a sus hijos, pero un favor no se lo negaba a nadie. Eso sí. Pero a nosotros los hijos Dios nos negaba el favor. Pero fue un hombre que me dio ejemplo con el trabajo, me dio ejemplo con la vida. Él no sabía letra, pero me decía, cuando encuentra a alguien en la calle que sea un niño, usted tiene que decirle, buenos días, niño. Y así me eduqué yo. Yo encontré una niña como la niña de la hermana Delmi, le decía, buenos días, niña. Tenía que hacerlo, si no, chicote en la tarde. Y así me educó mi papá. Y me enseñó a respetar tanto al grande como al niño. Y me dijo, usted tiene que demostrar que verdaderamente usted sí ama a su prójimo. Amén. ¿Usted cree que yo me recuerdo a veces cuando mi papá me maltrataba y yo decía, Señor, ¿dónde estás tú? Yo le preguntaba a Dios cuando yo acepté a Cristo, le decía, Señor, yo te amo, yo sé que tú me amas, pero cuando mi papá nos maltrataba, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando mi padre nos sacaba de la casa y nos mandaba a dormir al monte? ¿Dónde estabas tú? Le preguntaba yo a Dios. Y en la respuesta Dios me decía, es que yo también amo a tu padre. Si tú no lo amas, yo sí lo amo. Y en las oraciones Dios me decía, sigue orando por tu padre. No es fácil comenzar a trabajar de la edad de 5 años para mantener la familia. Y yo desde la edad de 5 años vengo, como dicen, volando machete para mantener la familia. Por eso me siento cansado de trabajar ya. De veras. Desde los 5 años. Tengo 35 años apenas. Ya quisiera edad. ¿Sabe cuántos años tengo de trabajar yo? Tengo 51 años de trabajar. Comencé a los 5. Ya le dije mi edad. Pero yo le decía al Señor, aunque mi padre nunca mi padre nunca llegaba y me decía, te amo, hijo. Nunca me abrazó. Nunca recibí un abrazo de mi padre durante que estuve pequeño. Bueno, que nunca crecí, que desde pequeño siempre. Pero desde que estuve niño, mi padre nunca me abrazó. ¿Sabe cuál era el abrazo que me enseñaba? Una rienda que tenía. Si no hacía caso, se me abrazaba. Él nunca me mostró amor a mí. Pero a veces usted dice, ¿por qué mis padres fueron tan malos conmigo? ¿Alguna vez preguntaste la vida de tu padre, cómo fue cuando era niño? ¿Alguna vez supiste cómo vivió él también? A veces uno no entiende por qué los padres no lo aman a uno. Y aunque uno no sea mal hijo, no lo aman. Porque el amor de Dios tampoco está en ellos también. Y cuando a mí me contaron lo que mi padre sufrió cuando era niño, yo estaba aquí ya y él estaba allá y no podía ir a El Salvador, yo unos días, no tenía papeles. Y cuando me contaron lo que sufrió mi padre, yo hubiera querido ir y decirle perdóname, porque nunca entendí cómo había sido tu vida. Porque mi padre desde niño también lo echaron a la calle despreciado. Él vivió en las calles, comiendo cosas de la basura y a veces sin comer porque nadie lo quería, mi padre. Tú aprendes a querer porque a ti te quisieron, ¿sí o no? Sigue, hermano. ¿Usted se siente mal por eso? No. Le digo que le pedí perdón a mi papá Ahora, y le pedí perdón a Dios. pongamos a pensar cómo se siente Dios cuando nosotros le despreciamos. Claro, a eso voy yo.
Mi padre nunca me amó porque nunca tuvo amor de padre. Pero ahora usted, nosotros, que dice que tenemos a Dios en el corazón, no le mostramos amor al prójimo. ¿Le agradará a Dios cuando usted maltrata a su hermano? ¿Le agradará a Dios? ¿No? Entonces, ¿por qué maltratamos al hermano cuando nosotros decimos que tenemos el amor de Dios? Si el amor de Dios, aunque tu hermano pegue contra ti, dice la Biblia que tienes que perdonarle 70 veces 7. Y por eso yo le digo al Señor, cuando yo oraba al Señor que tenía 15 años, porque aún a los 15 años mi papá regresó a la casa y quería matar a mi mamá. A los 15 años que yo tenía. Y yo le dije a mi papá, papá, se acabó el tiempo que usted le pega a mi papá, a mi mamá. Así que ahora o se calma. Y ya tenía bastante ñequecito yo. Parecía la Pantera Rosa. Pero le dije, o se calma o lo calmo. Y mi papá se calmó. Y fue la última vez. Y yo me fui para la iglesia de la tarde y le dije, Señor, ¿por qué mi padre es así? Y nadie me contaba la historia de mi padre hasta que me di cuenta que mi padre también fue maltratado. Fue maltratado. Pero ahora que yo vivo el amor de Dios en mí, ¿cómo yo voy a maltratar a mis hijos? ¿Cómo voy a maltratar a mi hermano, a mi prójimo de usted? Yo no lo puedo maltratar, porque ahora Dios, el amor eterno vive en mí. Pero para salvarme, tengo que también obedecer a ese amor. Amén. Leamos el último versículo de este estudio. En el libro de Juan, capítulo 14, hasta el 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esos son los momentos que pasan en nuestra vida. Nuestro corazón se turba cuando miramos circunstancias adversas. Cuando miramos maltratos, se turba nuestro corazón. Pero Dios te dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahora, esta es la salvación. ¿Cuántos conocemos el camino? ¿Cuántos conocemos el camino? Amén. Entonces, esa es la salvación de cada uno. Aunque Dios nos haya amado, aunque Dios nos haya amado, aunque Dios nos haya tenido misericordia, aunque Dios nos haya tenido paciencia, pero si no caminamos en ese camino, no somos salvos. ¿Y el camino es quién? Cristo. Esa es la salvación. Andar como Él anduvo, en el camino que Él anduvo. Y Él caminó en el camino de la santidad, de la obediencia y del temor de su Padre. Amén. Así que el amor de Dios, solamente porque Dios te ama, no creas que te va a salvar. Tienes que estar en el camino amándole al Padre. Porque si no caminamos como Jesús caminó, aunque así vengas a la iglesia todos los días y vivas en la iglesia, no serás salvo. Porque Dios quiere que tú y yo caminemos como Él caminó. Y el camino del Señor no es difícil, sino es fácil, porque Él dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, quiere decir que Dios nos ama, seamos como seamos. Eso está dicho. Dios nos ama, seamos como sea. Usted sea malcriado, sea lo que sea, Dios le ama. Amén. Pero para salvarse, esa es otra cosa.
Si usted quiere salvarse, camine como Dios quiere que usted camine. Y en el camino de la salvación que es Cristo. Y Dios aún así, ¿usted cree que Dios no ama a los malos? Dios ama a los malos. Dios los ama a todos. Pero ¿será porque los malos Dios los ama, se van a salvar? Si no están en el camino del Señor. Si no están en el camino, no los va a salvar. Así que para salvarnos, tenemos que caminar como Cristo anduvo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: sean uno, así como yo y mi Padre soy uno. Y si no somos uno aquí, si cada uno se rasca como puede, no estamos haciendo lo que Cristo quiere hacer, que hagamos para que nos salvemos. Así que usted quiere salvarse, ame con amor sincero a su hermano, pero no solo lo ame de labios, sino con hechos. A mí me da tanta alegría, con esto termino, me da tanta alegría cuando estoy en mi casa y se acerca mi hijo, el que está con nosotros, que es el más chiquito que está con nosotros ahora. Me da tanta ternura que a veces yo voy y ya está grande el muchachón y yo lo abrazo. Y cuando lo abrazo también me abraza. Y del primero sale y me dice: ¿cuánto te amo, papá? Y yo le correspondo también: yo te amo, hijo. Y todos mis hijos me han llegado a abrazarme. Abrazan a su mamá y le dicen cuánto les amo. ¿Pero por qué? Porque también les hemos enseñado que el amor no es solamente decir te amo de palabras, sino que mi hijo ahí va cada vez que lo vemos va por la puerta con la bolsa de comida y dice: papá, aquí les traigo esto. Y así tenemos que hacer con nuestros hermanos, con los de la iglesia, con los de la familia, con quien sea. Darle de comer, aunque diga usted: él no necesita. Usted no sabe. Usted no sabe. Pero tenemos que mostrar amor dando. Y salvarnos caminando como Jesús caminó. Jesús no le dio de comer a la gente. Jesús siempre le daba de comer a la gente. No le preguntaba: ¿tenés que comer? Pues no, Él le daba. ¿Por qué? Porque dando es como se recibe. Amén. Así que, hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama, hermanos. Y así como Dios nos ama, tenemos que amarle a Él y cumplir su palabra andando en sus mandamientos. Amén. Así que, hermanos, amados, este estudio que nos sirva mucho. Si no amamos todavía al prójimo, aprendamos a amarle. Amén. Y entre esposos, en familia, en lo que sea, aprendan a amarse. Si no ha aprendido a amarle, usted está perdiendo el tiempo. En los estudios de los matrimonios, ¿se acuerdan que dijimos que alguien puede decir: es que yo no entiendo a esta mujer? Es que no te mandó a entenderla, te mandó a amarla. Amén. Ama. Si tú no amas, también tus hijos no van a amar. Pero si tú amas, tus hijos van a vivir el amor que tú tienes para tu esposo o tu esposa. Así que para aprender a amar al Señor, así como Él nos ama, tenemos que caminar como Él anduvo. Amén. Dios me lo bendiga. Dile un aplauso al Señor. Amén. Dios es maravilloso. Amén.